En esa ocasión, con el permiso previo de mi posible auditorio, voy a hablar sobre la instrucción pública en Tuxpan, que conlleva la narrativa del origen de la Escuela Cantonal de Instrucción Primaria Miguel Lerdo de Tejada, que dicho sea incidentalmente, fue mi alma mater. En el año de 1823, Tuxpan, para los efectos de estadística geográfica, solamente contaba como un simple villorrio del naciente estado de Puebla, pero no obstante tal condición y como consecuencia de encontrarse bloqueado el puerto de Veracruz, fue habilitado provisionalmente como puerto de altura. Este hecho, por coincidencia, marcó el inicio de la inscripción pública en esta comunidad, ya que en ese mismo año el general Miguel Barragán, destacado masón del rito escocés y a la sazón gobernador del estado de Veracruz, dispuso en lo particular del establecimiento en Tuxpan de la Sociedad Lancasteriana, rama esta de la masonería tuxpeña, cuyo propósito era la fundación de escuelas de enseñanza primaria elemental por cooperación. Hice la aclaración que de manera particular, porque Tuxpan en ese tiempo dependía de Puebla, y el general Miguel Barragán era, como se dijo, un destacado masón y gobernador del estado de Veracruz. Por la vecindad geográfica había mucha conexión con Tuxpan, y él de manera obsequiosa brindó esa cooperación. Sobre este hecho se hace necesario reiterar que por aquella época Tuxpan pertenecía a Puebla, pero por razones de ubicación geográfica de vecindad sostenía un fluido comercio marítimo con el puerto de Veracruz, y en consecuencia tenía un mayor contacto e identificación con el puerto de Veracruz que con la propia ciudad capital de Puebla. En su obra Noticias Estadísticas del departamento de Tuxpan, escrita en el año de 1848, su autor, el señor Eduardo Fajés, sobre el tema de la instrucción pública, menciona lo siguiente: la enseñanza pública de estos pueblos se halla muy descuidada, y respectivamente más que en otros del estado. De aquí proviene que las familias acomodadas, y aun aquellas que solo tienen un modo mediano de subsistir, hacen sacrificios para enviar a sus hijos a puntos distantes en que puedan adquirir alguna instrucción, pero la clase pobre permanece sumida en la más escasa ignorancia. El resto de la población que habita en las rancherías se encuentra en un estado casi de barbarie. De acuerdo con un censo de la época consignado por el citado señor Fajés, en el año de 1849, el ya conformado partido de Tuxpan estaba integrado por las municipalidades de Tuxpan como cabecera, Itamiagua, Temapache y Amatlán. Contaba con una población en conjunto de 7,081 habitantes, pero en tan extensa región solo existían 9 escuelas, que además de malas por no tener los libros necesarios ni estar uniformadas en la enseñanza, resultaron insuficientes por el crecido número de jóvenes que existían en esa época. Por lo que se refiere a la municipal de Tuxpan, contaba incluyendo a los vecinos de la villa, con 4,068 habitantes dispersos en sus 10 rancherías, que eran Cabellos Blancos, o sea, Santiago de la Peña, El Ojite, Juanamosa, Juan Lucas, La Laja, El Zapotal, El Higueral, El Palmar, Cazones y La Barra. Los 2,567 vecinos de la villa se avecindaban en 561 casas, 494 de embarrada y zacate, 39 de embarrada y teja, 36 de piedra y teja agrupadas en 5 manzanas. De los citados 4,068 habitantes de la municipalidad, 762 eran menores de 18 años, y sobre un potencial de 602 jóvenes en edad escolar de ambos sexos, solamente 80 de ellos, todos varones, acudían a recibir los rudimentos de la enseñanza
corriendo su instrucción a cargo de un solo preceptor, que en sus casos hacía buenamente lo que podía en locales improvisados, inapropiados y sin domicilio fijo. Ocurrió que años después, un grupo de 583 vecinos, encabezados por el señor Ignacio Toledano, formalizó la compraventa de las haciendas Asunción y Santiago de la Peña mediante el finiquito de la cantidad de 14,580 pesos, y en ese mismo año de 1853, en que tuvo lugar este suceso histórico, mediante un decreto expedido por el entonces presidente de la República, general Antonio López de Santana, Tuxpan, junto con todos los pueblos de su comprensión, quedó segregado de Puebla para pasar a formar parte del estado de Veracruz. Este importante hecho, desde luego, que indudablemente influyó decisivamente para que hubiera mayor preocupación por parte del gobierno veracruzano y demás autoridades correspondientes para fomentar, promover y regularizar la enseñanza pública en los ya para entonces existentes 4 cantones que habían sido constituidos en el territorio norte de la entidad veracruzana: Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca y Osulama. Pues siendo gobernador de Veracruz don Francisco de Landeiro y Cos, mediante el decreto número 96 de noviembre 7 de 1874, dispuso que el 5% del fondo municipal de Tuxpan fuera destinado para el sostenimiento del colegio preparatorio de Tantoyuca. Por esa fecha, el vecindario de Tuxpan, encabezado por el presidente municipal de la villa, señor José G. Sedano, tomó la iniciativa de establecer en el lugar una escuela de instrucción primaria debidamente constituida que tuviera carácter de permanente. Y fue así que un año después, el 5 de julio del 1875, el mismo gobernador veracruzano Landeiro Cruz expuso un decreto al siguiente tenor. Artículo primero. Se autoriza al ayuntamiento de Tuxpan para que, con destino a la instrucción pública de dicho municipio, cobra el impuesto de 25 centavos por cada bulto de 8 arrobas que contenga ropa, mercancía, cristalería, drogas y medicinas, y el 12,5 centavos que con el mismo peso contengan ferretería, abarrotes y cualesquier otros efectos que se introduzcan al mismo para consumirse en él. Posteriormente, el día 4 de julio de 1881, a través del H. Legislatura del Estado de Veracruz, se expidió un decreto que decía lo siguiente en su artículo primero: la villa de Tuxpan queda elevada a la categoría de ciudad desde la promulgación de este decreto. Ese mismo año, en noviembre 26, la H. Legislatura del Estado, mediante la expedición del decreto número 106 relativo a Tuxpan, creó un impuesto sobre las fábricas de aguardiente, mesas expendedoras y cantinas ambulantes que se establecieran en parajes públicos. El artículo primero decía lo siguiente: para el sostenimiento de la instrucción pública primaria en el municipio de Tuxpan, se autoriza a su ayuntamiento para que cobre un impuesto de 4 a 3 reales a 2 pesos mensuales, según la importancia y las que tenga ese carácter permanente, sin perjuicio de los expresados derechos municipales, para satisfacer ese impuesto de 1 o 2 reales cada vez que se establezcan y según también la importancia de ellos. Existiendo estas condiciones y siendo alcalde por tercera ocasión el señor José G. Sedano en el año de 1886, por mandato del gobierno del estado de Veracruz, se establece en Tuxpan, con todas las formalidades de ley, la Escuela Cantonal de Instrucción Primaria Elemental Miguel Lerdo de Tejada, iniciando sus actividades provisionalmente en una sólida construcción de piedras de cal y canto, ubicada en la esquina formada por las antiguas calles de Iturbide y Correo Viejo, hoy en día conocidos por sus respectivos nombres de Benito Juárez y Teniente José Azueta,
quedando integrado su personal docente de la siguiente forma: director, maestro Benito Barriovero; profesores auxiliares, señores Antonio Alvarado, Rafael Vargas y Alfredo Bello. A principios del año de 1891, el maestro Benito Barriovero pasó a ejercer su ministerio a la ciudad de Minatitlán y entregó la dirección del plantel al maestro Graciano Valenzuela. Previamente a ello, en el año de 1890, se integra al personal docente de la Escuela Lerdo de Tejada, uno de los 26 alumnos egresados del primer curso normal para maestros. Su nombre fue José L. Garizurieta, Pepe Gari, como cariñosamente se le llamó, quien pasó en 1892, pasó a ocupar la dirección de la escuela, iniciándose así la más fecunda etapa de la educación primaria en la historia de Tuxpan, misma que se desarrolló y prolongó por espacio de 26 años hasta el sensible deceso del ameritado educador y pedagogo ocurrido el 18 de agosto de 1918. Hasta el año de 1903 funcionó dicho plantel en la zona donde se ubicaban las llamadas casas consistoriales, en una especie de nosocomio que, al pasar a establecerse al recién inaugurado Hospital Benito Juárez, dio lugar a una serie de reacomodos para las oficinas públicas, quedando destinado el despacho que dicho nosocomio ocupaba para que ahí funcionara la Escuela Cantonal de Instrucción Primaria Elemental Miguel de Tejada, prolongándose su estancia en tal lugar hasta principios de la segunda década del pasado siglo XX, ya que en plena época revolucionaria pasó a ubicarse en el número 10 de la calle Genaro Rodríguez, asiento de un adusto galerón, originalmente construido con el propósito de albergar en su interior al Hospital Civil Regional. A título de referencia, resulta oportuno añadir que las llamadas casas consistoriales, que por aquella época albergaban la presencia municipal, los juzgados, la cárcel y un viejo mercado, tenían su asiento en donde hoy en día se ubica el Palacio Municipal y la Plaza Cívica. Tales construcciones desaparecieron en el pavoroso incendio ocurrido en el año de 1948. En un esbozo monográfico de la escuela mencionada, realizado en su época por el ameritado maestro don Ramón H. Álvarez, lamentablemente perdido en la inundación de 1955 y parcialmente reconstruido en noviembre de 1975, posteriormente por el profesor Ángel Saki del Ángel, se consigna que en el año de 1903 egresaron del citado plantel sus primeros alumnos de esa emblemática escuela cantonal Miguel Lerdo de Tejada. Ellos fueron los señores José Bazáñez, Miguel T. Ferrando, Gerardo Echeverría, Adalberto Blasco, Francisco T. Ferrando, José Morales García, Miguel Garamendi y Antonio Azuara, así como Federico Casados, Alfredo Méndez, José Redondo, Librado Reyes Galindo, José Pardenilla, Lucas López y el Chato Garizurieta. De igual forma se consigna que en el año de 1905 egresaron los alumnos Raúl Núñez, Mariano Osorio, Soledad Esteves, Catalina de la Huerta, José C. Cadena, Saúl Villegas, Herminio P. Leal, José Garizurieta, Ramiro Rangel, Roberto Cadena y varios más. Cabe mencionar que el profesor Manuel Cetello llegó por primera vez a la región huasteca, concretamente a Tepecintla, por el año de 1905, lugar donde permaneció por espacio de 5 años, pasando en 1910 a Chontla, lugar que dejó en 1911 para establecerse en Tuxpan a partir del 4 de octubre de ese año, en donde pasa a ocupar la plaza de subdirector de la Escuela Miguel de Tejada hasta el día 15 de abril de 1912,
Posteriormente fue nombrado director de dicha escuela. A partir de entonces y hasta la mitad del pasado siglo XX, se sucedieron en la dirección del mencionado plantel maestros tales como Francisco Rosas Tenorio, Tomás Gallegos Viñas, Antonio Ramírez Ungitud y otros ameritados maestros de ambos géneros que lograron conservar el prestigio de la gloriosa escuela Miguel de Tejada. De sus aulas egresaron, entre otros, los alumnos Enrique Rodríguez Cano, Jesús Reyes Heroles, Manuel Maples Arce, José y Julián Aden Chaín, Leonardo Silva Espinosa, Fausto Vega Santander, Germán Fernández Gamundi, Pedro Zapata Vázquez, César Garizurieta, Magda Maurá Pancardo, Victoria Dato de Ibarra y numerosos alumnos más quienes en el devenir del tiempo llegaron a destacarse en el panorama nacional. El 24 de abril de 1954, a iniciativa de quien fuera uno de sus alumnos más distinguidos, don Enrique Rodríguez Cano, se constituyó el patronato pro construcción del nuevo edificio de la escuela, quedando integrado el mismo de la siguiente manera: presidente Jaime J. Marino, profesor Antonio Ramírez Ungitud, doctor Antonio Florenza, profesor Francisco Rosas Tenorio, profesor Vitelio Ruiz Gómez, profesor Ángel Saqui del Ángel, doctor Leonardo Silva Pelosa, Carlos Lorenzo Fernández, Manuel Salas Castellán, Telérfo Los Reyes Chargoy, Francisco Pérez Chanlio, Vigildo Bello Santana, José J. Elías, Agripino Sumaya, Álvaro Lorenzo Fernández, Hilario Campos, ingeniero Alfonso Zamora Cardenete y señoritas María del Carmen Vara Boto y Guillermina Patiño. Los trabajos correspondientes se iniciaron el 2 de agosto del mismo año de 1954 sobre un terreno ubicado en la esquina que forma las calles Genaro Rodríguez y Mutualismo, el cual fuera asiento antiguo de la Liga de Comunidades Agrarias y que para los efectos del caso fuera permutado por esta organización campesina y las autoridades correspondientes a cambio del viejo edificio que hasta entonces albergara a la Oficina de Rentas del Estado. La construcción del edificio progresó al ritmo que permitieron las condiciones económicas provenientes de los fondos que se allegó al citado patronato, pero a principios del año de 1955, en una visita que realizó a Tuxpan el por aquel entonces presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, en compañía del secretario, señor don Enrique Rodríguez Cano, tras de visitar los avances de las obras correspondientes y manifestar su complacencia por el estado de las mismas, dispuso una partida especial para apoyar el patronato y darle cima al proyecto. El 7 de julio de 1955 marcó una fecha infalsa en la historia de Tuxpan. Ese día falleció en la Ciudad de México a los 43 años de edad don Enrique Rodríguez Cano, quien desgraciadamente no pudo ver realizado uno de sus más caros anhelos, ver la construcción definitiva del edificio que albergaría su alma mater, la escuela Miguel Lerdo de Tejada. Este hecho representó, por otra parte, un rudo golpe para el citado proyecto, pues la obra se paralizó durante cierto tiempo, a inicios de 1956. Sin embargo, el ingeniero Jaime J. Merino, tomando en consideración el deseo de don Enrique Rodríguez Cano y del pueblo de Tuxpan, en un acto de nobleza que mucho le enalteció y cuyo agradecimiento nunca le fue reconocido debidamente, con un alto sentido de responsabilidad, apeló a todos los recursos a su alcance para proseguir los trabajos hasta su conclusión definitiva. En la placa correspondiente que fuera develada en las ceremonias de inauguración se expresa lo siguiente: a iniciativa del señor don Enrique Rodríguez Cano y durante el periodo presidencial del señor don Adolfo Ruiz Cortines, fue construido con la aportación de Petróleos Mexicanos y varios exalumnos
este nuevo edificio para la Escuela Miguel Herrera Tejada, el director de Pemex, don Antonio J. Bermúdez, constructor ingeniero Jaime J. Merinos, y director del proyecto, ingeniero Francisco Rodríguez Cano. Tuxpan de Rodríguez Cano, años de 1956. Esa es la historia de la fundación de la Escuela Miguel Herrera Tejada, de la cual válgase el atrevimiento, puedo añadir que fue mi alma mater. Gracias por su tiempo y gracias por la comprensión para con este cronista, para aquellos que han tenido la paciencia de escuchar todos estos datos referentes a nuestra historia. Muy agradecido por su paciencia.